Dios te bendiga, mi querido hermano, en esta mañana. Este es el día que hizo el Señor y tú y yo nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Agradezco al Señor por la bendición de poder llegar hasta ti, hasta tu hogar, por este medio. Es una alegría para mí, esperando en el Señor que hayas amanecido bien y que hayas tenido una linda noche de descanso en el Señor. En esta mañana quiero compartir contigo una reflexión basada en el Salmo 34, versos del 1 al 5, en la cual he titulado Una receta para responder a la crisis. Salmo 34 dice de la siguiente manera en los versos del 1 al 5. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Aleluya, y esta es la palabra del Señor para nosotros en esta mañana. 4 formas en las que nosotros debemos responder a los tiempos de crisis, según este Salmo 34. Podemos ver en la primera que el salmista había determinado en su corazón ser constante en su experiencia de adoración. Lo primero que tenemos que entender que las circunstancias en medio de las que se escribe este salmo son circunstancias complicadas, circunstancias de crisis por las que el salmista ha estado atravesando. Sin embargo, la primera determinación que él hace en medio de esas circunstancias es que va a ser constante en su experiencia de adoración. No va a dejar que las circunstancias determinen su experiencia de adoración. Si yo te pregunto en esta mañana, ¿hace cuánto tiempo tú no le cantas un himno al Señor? Debemos recordar que esta experiencia de adorar cantando no está limitada al templo, mi querido hermano. Que este llamado que nos ha hecho el Señor a través del Salmo número 100 de cantar con todo el corazón, como lo estuvimos viendo anteriormente en nuestro estudio de adoración en la iglesia, no debe ser una dinámica que está limitada al templo, sino una dinámica de constante, de todo el tiempo, de continuo, como lo dice aquí en las palabras del salmista. No sé si te has dado cuenta, pero esta dinámica de dar gracias al Señor, de cantar, de alabar, es una dinámica que se debe dar constantemente en la vida tuya y en la vida mía. Y es que la experiencia de la verdadera adoración está marcada por la constancia, mis queridos hermanos. Un verdadero adorador va desarrollando esta experiencia aún en medio de los momentos de crisis. Por eso el llamado en esta mañana que nos hace el Señor a través de las palabras del salmista: bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca, es que nosotros comencemos a cantar ahí en nuestras casas donde estamos. Comienza a cantar himnos al Señor, mi querido hermano. Canta, alaba, adora, bendice, exalta, glorifica al Señor ahí donde te encuentras. No dejes que el encierro te robe tu alabanza. No dejes que el encierro te robe tu canción. Hay que cantar, mis queridos hermanos. Hay que cantar con todas nuestras fuerzas, con todo el corazón al Señor en todo tiempo.
El segundo elemento que nos regala este salmo para responder en medio de las crisis es entender, mi querido hermano, que tú y yo no estamos solos en esta experiencia. Tú no estás solo en esta experiencia de responder de esta manera con adoración en medio de esta crisis. Los versos 2 y el verso 3, el salmista dice: en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y ellos se van a alegrar también. Y hace un llamado a esos, precisamente a esos que él llama a los mansos. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. El salmista entiende que él no está solo en esta experiencia de responder con adoración constante frente a las circunstancias de adversidad. Esa congregación que él llama de los mansos, él entiende que puede convocarlos a ellos y conectarse con ellos para adorar a una sola voz, a una sola voz. Tú y yo debemos recordar una cosa, mi hermano, mi amado hermano, y es que tú no estás solo. Yo no estoy solo. Tú y yo somos parte del pueblo del Señor, que estamos juntos en medio de esta experiencia, que estamos atravesándola juntos, esta situación actual, y que tú puedes unirte conmigo, mi querido hermano, y que yo puedo unirme contigo en esta mañana, y juntos poder adorar al Señor, juntos poder tomar tiempo para orar. Permita al Señor que tú y yo podamos afrontar estas circunstancias unidos, mis queridos hermanos. Ahí en este día, ponlo en práctica. Comienza a cantar y recuerda, mi querido hermano, yo estoy cantando también acá. Hay otros hermanos que también están cantando en sus casas, porque tú y yo no estamos solos en esta experiencia. El Señor nos ha rodeado de una familia maravillosa, la iglesia del Señor. Nos ha rodeado de una congregación maravillosa, la congregación de Gravilias, aleluya, que juntos estamos enfrentando esta situación como nos está enseñando la palabra en medio de este tiempo. Unámonos, mis queridos hermanos, cantemos al Señor. Allí mientras estás haciendo los oficios en el hogar, canta al Señor. Que hoy se escuche la voz de la iglesia de Gravilias en los diferentes hogares repartidos, aleluya, por todo este lugar. Gloria al Señor. El tercer elemento que nos regala este salmo de cómo responder a estas circunstancias es buscar el rostro del Señor. Es un llamado a buscar el rostro del Señor. Verso número 4, el salmista dice: oye, yo busqué a Jehová y Él me oyó. Y el resultado, ¿tú sabes cuál fue? Él me libró de todos mis temores. ¡Wow, mis queridos hermanos! Yo creo que sí hay un sentimiento común en estas circunstancias en la humanidad, es el sentimiento del temor, mis queridos hermanos. En estos días hay muchos gobiernos, muchas autoridades envueltas en financiar y en programar, ¿verdad?, esta experiencia de buscar un antídoto contra el COVID-19, ¿verdad? Y están esforzándose al máximo por tratar de conseguir ese antídoto. Y permita el Señor que les dé gracia, les dé sabiduría y puedan hacerlo definitivamente. Pero yo creo que si hay algo que está afectando más y más constantemente, si hay contagios más frecuentes que el COVID-19, es el temor, mis queridos hermanos, porque hay gente que no está enferma y sin embargo ya están sintiendo síntomas como si estuvieran enfermos. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama temor. Y déjame decirte algo, mi querido hermano, que tú y yo como creyentes no estamos exentos de que nos asalten esos temores.
El salmista mismo está testificando que él mismo ha llegado a experimentar esos temores. Él los ha llegado a vivir en carne propia, porque las circunstancias a su alrededor lo empujaban precisamente a ser invadido por esos temores. Él atravesó momentos en su vida que cuando miraba las circunstancias a su alrededor se le estremecía el alma, mis queridos hermanos. Y no es nada extraño que a nosotros en este momento, al mirar a nuestro alrededor, al ver la realidad con la que nos ha tocado lidiar en medio de esta pandemia, en medio de una economía incierta, en medio de unas capacidades limitadas para responder a todo esto, mis queridos hermanos, no es algo antinatural que nos invada la incertidumbre y el temor. Mire, mi hermano, es que a pesar de nosotros ser creyentes y caminar con el Señor, lo que corre por nuestras venas es sangre, mis queridos hermanos. No estamos exentos a la incertidumbre. No estamos exentos cuando nos llega una notificación que nos han suspendido del trabajo. No estamos exentos al temor y a la incertidumbre cuando nos llega una notificación de un despido, o cuando nos llega un resultado de que estamos enfermos, o cuando nos llega la noticia de que un familiar que nosotros amamos se encuentra afectado por este virus. No estamos exentos, mis queridos hermanos. Pero el dilema del asunto no es si nos invade el temor o no. Es cómo nosotros vamos a responder ante la incertidumbre que nos aprieta el corazón. Es cómo tú y yo vamos a responder a los temores que nos invaden. El salmista nos dice aquí que él decidió responder buscando el rostro del Señor. Y el resultado fue que Dios lo libró de todos, y yo recalco, de todos sus temores. Mi querido hermano, como te decía en la última ocasión, el lunes, en este mismo programa en la mañana, si algo tú y yo debemos estar haciendo en este tiempo es buscando el rostro del Señor. Oh, aleluya, buscando su rostro. Porque aunque nos invadan los temores, mis hermanos, si nosotros nos mantenemos buscando el rostro del Señor, la realidad es que Dios nos va a librar de todos nuestros temores. Esa es su promesa. Y el salmista dice, yo lo viví, no fue que me lo contaron, es que yo lo viví. Me tocó vivir el momento de incertidumbre, me tocó vivir el momento de temor, me tocó vivir el día malo. Pero yo supe qué hacer, yo busqué el rostro del Señor, aleluya. Y Él respondió librándome, trayendo liberación de mis temores. Oh, aleluya. Mis queridos hermanos, todo este asunto de la pandemia va a pasar, todo esto va a pasar. Pero mientras pasa, mis queridos hermanos, lo que tú y yo inmediatamente necesitamos no es ser librados de la pandemia, es ser librados del temor que está infundiendo la pandemia. Permite el Señor que tú y yo podamos buscar el rostro del Señor durante estos días. Y yo sé que a veces se puede hacer un poco complicado teniendo toda la familia en casa. Hay algunos que tal vez por limitaciones de espacio, limitaciones de privacidad, se le puede hacer un poco complicado, porque tal vez los muchachos están en la casa corriendo, haciendo ruido. Pero déjame decirte, mi querido hermano, ahí dentro de las limitaciones que tú puedas tener, saca un momento, como yo le decía a alguien en estos días, si tal vez no tienes el cuarto para ti solo, para tomar un tiempo y orar, toma los audífonos, pon música de adoración y vete a alguna esquinita y pon tu mente en el Señor, medita en el Señor, busca el rostro del Señor con todo tu corazón ahí. Yo compartía con alguien en estos días precisamente por teléfono que me comentaba acerca de esa situación de limitación dentro del hogar. Y una de las cosas que le decía, ¿sabes qué? Puede ser que Dios está utilizando también este tiempo para que
Nosotros como buenos pentecostales estamos bien adiestrados en la experiencia de buscar el rostro del Señor en oración intensa, en acercarnos a la palabra, pero a veces no somos muy diestros en buscar al Señor meditando, bajando nuestras revoluciones y haciendo un alto y meditando en el Señor, meditando en su palabra. Y yo creo que esto puede ser una buena escuela, un buen escenario para que tú y yo podamos aprender a meditar más en el Señor. Déjame decirte algo, mi querido hermano. La experiencia de meditar es una experiencia igual de importante que la oración, porque tanto la oración como la meditación son canales que a fin de cuentas lo que buscan es precisamente el mismo objetivo, que tú y yo podamos tener conexión con el alto, con el Señor. Y son ambos canales, el Señor nos los entregó. Así que yo te invito de que si tal vez se te está haciendo un poco complicado poder orar de la manera tradicional, mira, vete a tu esquinita, pon música de adoración y medita en el Señor, que lo vas a encontrar, mi querido hermano. Lo vas a encontrar porque Él así lo ha prometido en su palabra. Ustedes me buscarán y me hallarán porque me van a buscar de todo corazón. Así que permita al Señor podamos responder a toda esta crisis buscando el rostro del Señor por medio de los diferentes medios que Él nos ha entregado. La cuarta forma que nos entrega este salmo para responder es que hay que saber dónde poner nuestra mirada. Hay que saber dónde poner nuestra mirada. En el verso 5 el salmista dice: los que miraron a Él fueron alumbrados y el resultado, sus rostros no fueron avergonzados. Mirar al Señor. Hay que saber dónde ubicar nuestra mirada en medio de un tiempo de crisis. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿qué es lo que tú estás mirando en esta hora? ¿En dónde tú estás poniendo tu mirada en esta hora? Hay un evento extraordinario en la Biblia que nos muestra lo determinante que puede ser este elemento de donde tú y yo decidimos poner nuestra mirada en medio de la crisis. Y es el cuadro de Pedro en medio de la tempestad. Pedro está en medio de una tempestad que lo está aterrando, mis queridos hermanos, porque a Pedro también le corría sangre por las venas. Las circunstancias en las que él estaba metido le gritaban que ese era su final. Pero cuando Pedro, en medio de ese escenario, decide poner la mirada en el Señor, él comienza a experimentar un poder sobrenatural que lo hace estar firme. Escuche eso, mi querido hermano, estar firme en medio de una tempestad. Pero lamentablemente cuando él decide poner su mirada en las circunstancias, comienza a experimentar que pierde la estabilidad y empieza a hundirse. Mis queridos hermanos, esta experiencia de Pedro nos enseña una cosa. A veces lo que nosotros necesitamos no es que desaparezcan las tormentas inmediatamente. Lo que nosotros necesitamos es saber mantener la mirada donde la tenemos que tener. Es ser capaces de mantenernos enfocados en el lugar correcto en medio de la tormenta. Yo quiero decirte de una manera bien práctica, mi querido hermano, y lo he repetido en otras reflexiones, pero es importante volverlo a repetir, porque yo me encuentro con mucha gente que ha entrado en un estado de ansiedad porque están viendo las noticias por la mañana, al mediodía, por la tarde, en el teléfono, que andan recibiendo cuanto mensaje y cuanto video le envían por el WhatsApp, mis queridos hermanos. Y yo les he dicho, es importante que nosotros nos mantengamos atentos a lo que dicen las autoridades, pero tú y yo no podemos hacer como el avestruz y meter la cabeza en un hueco donde solamente vemos las noticias y los videos y los visuales, mis queridos hermanos.
Y usted, por favor, no piense que yo soy un escapista, no, mis queridos hermanos. Mire la experiencia de Pedro. El viento que Pedro está sintiendo es un viento que es real. Las olas que Pedro está viendo con sus ojos son olas que son reales. La oscuridad que Pedro está viendo es una oscuridad que es real, mi querido hermano. Pedro no está ajeno a esa realidad. El problema no es que Pedro haya mirado ninguna de esas circunstancias, él está consciente de ellas. El problema es cuando yo decido enfocarme en esas circunstancias más que en el hecho de que Dios está conmigo en medio de estas circunstancias. Ahí es donde se encuentra el dilema, mis queridos hermanos. Cuando nosotros saturamos nuestro pensamiento más de la tormenta, de las circunstancias, de la ola, ahí es cuando tú y yo comenzamos a experimentar los temores que nos llevan a hundirnos. Cuando tú y yo pasamos más tiempo mirando visuales de lo que está ocurriendo en otros lugares, más que alabando y cantando himnos al Señor, mis queridos hermanos, es ahí cuando sentimos que la incertidumbre arropa nuestro corazón. Hoy yo quiero invitarte en esta mañana, mi querido hermano, que tú levantes tu mirada. Mira, si hay algo en lo que te debes concentrar en esta hora, es que el Señor está con nosotros, mis amados hermanos. Que una pandemia no hace que el Señor se vaya del lado nuestro. Que el hecho que tal vez nosotros de alguna manera hayamos podido recibir una mala noticia como la pérdida del trabajo, eso no quita que el Señor está ahí al lado de nosotros. Y alguien puede preguntarse, pero ¿y dónde está Dios ahora que yo recibo esta noticia? Y más adelante este salmo nos dice dónde es que está el Señor cuando nosotros estamos en esas circunstancias. El salmista responde que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. ¿Dónde está Dios? Dios está con nosotros. ¿Qué es lo que necesitaba Pedro en medio de aquella tormenta? Recordar que el Señor estaba en medio de la tormenta. Si tú y yo somos capaces en esta hora de enfocarnos en eso, que el Señor está en medio de nuestras vidas. ¿Dónde está el Señor? El Señor está aquí conmigo. Y eso es a lo que yo le voy a dar prioridad en mi mente y en mi pensamiento. Porque cuando yo me enfoque en el Señor, me va a pasar como Pedro. Yo voy a sentir que mis pies se afirman. Yo voy a sentir que lo imposible se hace posible. Yo voy a sentir que su presencia me cubre en medio de la crisis y de la tormenta. Y yo empiezo a experimentar, como dice el himnólogo, paz en medio de la tormenta. ¡Aleluya! Oh, mi querido hermano, mira, si hay un himno que tú y yo debemos ponernos a cantar en el día de hoy, es canta ese himno. Puedes tener paz en medio de la tormenta. Cántalo en este día, repítelo al mediodía, repítelo en la noche, canta, que tú y yo podemos tener paz aún en medio de la tormenta. Permita al Señor que usted y yo podamos poner en función estas 4 cosas a las que nos llama el Señor por medio de este salmo. En este momento histórico que nos ha tocado vivir. Que cuando las próximas generaciones pregunten cómo tú y yo enfrentamos esta pandemia, puedan escuchar que tú y yo la enfrentamos poniendo en práctica la palabra del Señor. Número 1, adorando al Señor constantemente. Número 2, unidos. Número 3, buscando el rostro del Señor. Y número 4, con la mirada puesta en Él. Gloria al nombre del Señor. Yo te invito en esta hora que te unas conmigo, como nos ha enseñado este salmo. Unidos. No estamos con la accesibilidad al templo, pero Dios nos ha dado este medio. Alguien decía, cuando Dios cierra una puerta, abre una ventana. Yo creo que estos medios de comunicación son una ventana que Dios ha abierto para que tú y yo podamos mantenernos unidos en medio de la tormenta. Así que yo te invito en esta hora, ahí donde tú estás, cierra tus ojos. Oh, aleluya, como si yo estuviera ahí tomándote la mano. Tomémonos de las manos. Vamos a orar en esta hora y vamos a buscar el rostro del Señor en oración. Aleluya. Porque el Señor está atento a nuestra oración.
Oh, papito bueno que estás en el cielo. Qué bueno es poder acercarnos a ti en este día, en este nuevo día. Yo me uno con mi hermano allá a la distancia, ahí en sus hogares, Señor. Estamos unidos, nos ponemos de acuerdo, Señor. Oh, aleluya, aunque físicamente no, pero espiritualmente estamos tomados de las manos, Señor, unidos en un mismo sentir, Señor. Queremos responder, Señor, a esta crisis como tú nos lo recetas aquí en el Salmo 34. Queremos poner en función todas y cada una de estas instrucciones, Señor amado. Oh, permite, Señor, que en medio de esta experiencia acá todos y cada uno de nosotros podamos estar respondiendo de esta manera. Oh, aleluya, que en el día de hoy y de aquí en adelante pueda darse la experiencia de una adoración constante en los hogares, que se escuche la voz, Señor, de mi hermano, de mi hermana cantando, adorando, Señor, oh, elevando himnos de adoración constantemente durante todo el día, aleluya, que podamos hacerlo, Señor, de todo corazón, como nos lo has enseñado en tu palabra, Padre Celestial, que podamos perseverar en buscar tu rostro y tu presencia. Oh, Señor, aleluya, y que podamos mantenernos con la mirada puesta en ti, recordando que tú estás con nosotros, que tú estás ahí a nuestro lado, que tu presencia es real en medio de nuestras vidas, que tú no nos abandonas, que tú no te olvidas de nosotros, aleluya, porque tú eres el Dios que has prometido estar con nosotros todos los días, aleluya, que podamos aferrarnos a esa promesa, Señor, en medio de este tiempo y así poder recibir como Pedro estabilidad y fortaleza en medio de la crisis, Padre Celestial. Oh, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tú cubras con tu paz cada corazón, el corazón de mi hermano. Oh, disipa toda ansiedad, que en la medida, Señor, que van perseverando nuestros pensamientos en ti y nuestra mirada en ti, oh, Señor, se vayan esfumando los miedos, los temores, el terror, la incertidumbre, y que vaya dando lugar, Señor, a la paz tuya, a la estabilidad que viene de tu espíritu, Señor amado, y al gozo, aleluya, del Señor, que es nuestra fortaleza. Gracias te damos, Señor, por tu palabra y por tu presencia. En Cristo Jesús, nuestro amado Señor, oramos con acción de gracias. Amén y amén. Que Dios te bendiga, mi querido hermano, que la gracia del Señor y su paz te cubren en este día y tengas un maravilloso día en el Señor. Que Dios te bendiga.